Bueno, hablemos de micrófonos, chicos. Micrófonos. Ay, el eterno problema. ¿Qué micrófono es mejor? ¿Uno de USB? ¿Uno de condensador? ¿Uno con Phantom? ¿Uno de estudio? ¿XLR? ¿Por plug? ¿Cuál es el mejor micrófono que debo comprar? ¿Cuál es el mejor que me va a dar el mejor audio? Bueno, primero tendríamos que definir y partir de cómo funcionan los micrófonos, o no cómo funcionan, más bien sería, ¿cuál es la diferencia entre los micrófonos? ¿Por qué hay micrófonos que son por USB? ¿Por qué hay micrófonos que son por cable, es decir, XLR o el cable Canon, como yo lo conozco? ¿Por qué hay micrófonos que son por plug, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ok? Bueno, eso nos remonta a cuando se inventaron los primeros micrófonos. Los primeros micrófonos no era más que una bobina que amplificaba nuestra señal y pasaba de ahí directo a una consola de grabación, tal cual. No tenía ningún rango de niveles, no tenía ningún rango para subir, bajar, cambiar, modular tu voz, etcétera, etcétera. Y de ahí fueron saliendo diferentes variables. Dentro de esas primeras variables que existió, nació el Phantom, que el Phantom no es más que una amplificación externa que se les da a los micrófonos, sobre todo los micrófonos de condensador. Es decir, que si tú tienes al día de hoy un micrófono de condensador por USB, es un micrófono con Phantom. La única diferencia que tiene es que está alimentado por 2.5 volts, que es lo que te da la salida del USB. Ahora, un micrófono profesional que no lo puedes alimentar vía USB, sino que lo tienes que alimentar por una fuente de poder externa, utiliza una fuente de poder de 48 volts, que es muchísimo, muchísimo más alta que una de 2.5, pero tiene la misma función y las mismas características. Vuelve a ser un micrófono de condensador. Ahora, ¿por qué alimentamos con 48 volts un micrófono de condensador? Pues muy sencillo, porque ese es el estándar. O sea, lo puedes alimentar, como te lo acabo de decir, con 2.5, que es lo que hacen los de USB, ¿no? Pero el estándar que ya se hizo desde hace muchos años, desde que yo era un niño, mucho más de que era un niño, creo que todavía ni nacía, fue 48 volts. Entonces todas las fuentes que alimentan los Phantoms son 48 volts. Pero sin embargo han salido diferentes tipos de micrófonos, de los cuales no voy a hablar porque me tardaría horas hablando, pero que se alimentan ese Phantom, sobre todo los micrófonos que se utilizan para hacer los booms. Son micrófonos de condensador y que se utilizan con dos pilas que son las que alimentan el micrófono, y estamos hablando de 2 volts, ¿no? Al igual que los de USB, que también son micrófonos de condensador con un Phantom que se alimentan con 2.5 volts, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un micrófono USB a un Canon o XLR? Bueno, pues la diferencia es que un micrófono por USB es mucho más cómodo, en el sentido de que tú nada más lo conectas a tu computadora y empiezas a hablar con tu programa favorito. Por lo que este micrófono ya convierte toda tu señal análoga, todo tu voz y todo, a una señal digital automáticamente dentro del mismo micrófono. Y lo único que tú tienes que hacer es conectarlo a tu USB de tu computadora, tu laptop o lo que tengas, y empezar a grabar, así de sencillo. ¿Cuáles son los contras de un micrófono USB? Bueno, pues los contras son obviamente que no puedes modular, no puedes cambiar, no puedes variar el sampleo, no puedes variar los rangos, no puedes variar absolutamente nada. Solamente vas a poder utilizar las mismas frecuencias que te dé el micrófono. ¿Ok? Si este te dice que no puedes pasar del límite de 48 Hz, pues te amolaste, desde ahí ya quedamos. No todos los micrófonos tienen los mismos rangos, ojo, que eso es lo que los hace muy, muy distintos. Hay micrófonos de USB que son muy buenos y que te dan unos rangos excelentes contra otros que no lo son. Porque muchas personas, y sobre todo en YouTube, que en YouTube se hacen muchos mitos geniales y maravillosos y que nadie se pone a estudiarlos, ¿no? Te dicen, utiliza un micrófono de condensador. Pues sí, pues un micrófono de condensador lo puedes usar como los que yo uso en mi estudio. En mi estudio tengo micrófonos de condensador y no necesariamente son USB.
¿Me explico? Lo que sí puedes hacer es manejar los rangos con un micrófono de estudio, que eso no lo puede hacer un micrófono USB. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de un micrófono XLR contra el de condensador de USB? La gran ventaja y lo más increíble que te da al tener un micrófono análogo, por decirlo de alguna manera, no digital como el USB, es que puedes manejar todos los rangos que tú quieras, subir, bajar, modular, etcétera, etcétera, vía una consola, es decir, un equipo externo. En mi caso particular, yo prefiero muchísimo más un micrófono análogo, o es decir, un XLR, que lo pueda manejar con una consola. Porque de esta manera yo puedo subir, bajar, modular mi voz. Si yo quiero una voz más grave, la puedo hacer dependiendo el sampleo que yo le dé a ese micrófono. Entonces, la verdad, funciona muchísimo mejor. Ahora, ¿qué libertad te da el micrófono? Pues te da de que cuando tú tienes el USB, lo conectas directo a tu computadora y empiezas a grabar. Mediante un micrófono XLR o análogo o Canon, como le quieras llamar, que es lo mismo. Ajá, tienes que pasarlo por un sistema de preamplificación, ya sea una consola o un preamplificador que lo tienes que conectar. En el caso de lo que hablábamos, el micrófono de condensador que usa nuestro amigo Víctor, pues lo tiene que pasar por una fuente de 48 volts, que es el preamplificador para conectarlo a la computadora o a la consola en este caso, ¿no? ¿Y qué pasa al conectarlo? Pues simplemente, si tú no tienes unos buenos cables, si tú no tienes una buena conexión o unas buenas terminales, este micrófono te puede producir ruidos, te puede producir zumbidos, te puede producir diferentes distorsiones que van a afectar tu grabación final. Esa es la realidad. Ahora, si tú tienes una colección de muy buenos cables, si tú tienes una colección de buenos conectores, si tú tienes una buena amplificación, una buena consola, pues obviamente tu micrófono va a ser impecable y el audio que salga va a ser impecable. Y a esto le tienes que poner, no porque traigas un micrófono, por poner una marca, Yeti, un Blue Yeti negro de condensador, va a ser mejor que un análogo Shure de XP44, por ejemplo, ¿no? Que es de los más sencillitos de Shure. No. El Shure va a ser siempre mejor porque ya con la consola vas a producir mejores rangos de salida. Entonces, pues la ventaja que tienes con un USB es que es más rápido de usar, pero tiene sus limitaciones. Y dependiendo la marca que compres, es lo mejor que te va a sonar o lo peor que te va a sonar. No todos son iguales. Ahora, las ventajas del micrófono XLR es que te va a salir una calidad de sonido superior con obviamente mucho más amplitud de rangos para darle a tu audio una mejor calidad. Desventaja que tienes que tener todo tu equipo completo desde tu cabina sonorizada, que bueno, esto aplica para ambos casos, desde tu cabina sonorizada, como también tu consola, como también tus cables bien en perfecto estado, ¿no? Ahora, ¿qué recomiendo yo? Mi recomendación sería más allá si quieres hacer audio profesional, claro, ¿no? Si lo que tú quieres es grabar videos y únicamente hacer voz en off, pues ¿para qué gastas y para qué inviertes? Cómprate un micrófono de condensador de USB, te va a salir mucho más barato a la larga y tienes un sonido de buena calidad, ¿no? No compres micrófonos de condensador baratos, compra uno que te cueste un poquito carito porque eso va a representar que va a ser una buena inversión, ¿ok? Ahora, mi mejor recomendación cuando tú quieres hacer equipo de audio profesional con un poco de mayor calidad son micrófonos análogos con un buen rango y amplitud de sampleo, que en este caso los Shure son fantásticos para eso. Unos Sennheiser también son muy buenos, ¿no? Cómprate una consola muy buena, puede ser una Yamaha, puede ser una Numark, puede ser una Pioneer. No, Pioneer creo que no son tan buenas. Hay otra marca que no me acuerdo cómo se llama, pero hay otra marca de consolas también buena. No recuerdo. Pero bueno, una Yamaha, las Yamaha salen geniales. Y preferentemente, ahí sí, que la consola sea con salida USB.
¿Por qué? Porque la consola automáticamente va a traducir toda tu señal análoga que entra por el micrófono, ya sea de bobina o ya sea de condensador, es decir, un Phantom, la va a traducir a una señal digital. Eso es todo lo que yo sé de micrófonos. Y no, no soy un experto. Nada más como detalle, ¿qué es un Phantom? El Phantom lo único que es un mini amplificador que va dentro del micrófono y que se va alimentado por corriente para producir una mejor calidad de sonido. Y existe tanto en USB como en micrófonos análogos. En ambas dos se existe, ¿no? El micrófono USB de condensador es un micrófono con Phantom, nada más que alimentado a 2.5 volts, y el micrófono análogo profesional que trae alimentación ya sea por pilas o ya sea por el Phantom directamente desde el botón de la consola. Es un micrófono de condensador también, pero alimentado directamente desde la consola. Uf, espero que no los haya hecho bolas y que me hayan entendido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Bye bye.